Bueno, continuamos en este otro video. Ya tenemos entonces las polaridades de los elementos que vamos a utilizar, ¿sí? Como el transistor, el objetivo principal es usarlo como un amplificador, y en esencia el transistor es un amplificador de corriente. Lo vimos en la última ecuación. ¿Se acuerdan que en la última ecuación vimos esta IC igual a beta veces IB más beta más 1 veces la corriente de fuga? Entonces yo les comentaba que esta corriente es del orden, es muy pequeña, del orden de nanoamperes, así que este valor es muy chico, aunque esté multiplicado por este beta más 1, termina siendo muy pequeño. Pero este otro término es más grande. El corriente aquí son microamperes, pero la beta es también un número que la amplifica, ¿no? Que la multiplica. Es un número mayor a 1, mucho mayor a 1. En un ejemplo que vimos hace 2 videos, vimos que beta puede tener un valor de 100 veces. Ese sería uno de sus valores, ¿no? 100 veces el valor de beta. Quiere decir que la corriente que entra se ve magnificada 100 veces. El efecto de amplificación, aquí lo tenemos. Este es el efecto de amplificación, ¿no? En este se ve el efecto de amplificador. Pero es un amplificador de corriente, se puede decir. El transistor opera así. Es un amplificador de corriente. Entonces, como estas configuraciones son en esencia amplificadores de corriente, viendo los tres así de esa manera, las tres formas de configuración que tenemos aquí, como son amplificadores de corriente, y sabemos que un amplificador se modela. ¿Cómo se modela un amplificador? O sea, cualquiera de estos es así. Se puede ver como si fuera una caja negra con sus dos terminales y dos terminales. Terminales de entrada, por acá, terminales de salida. Entonces, sus terminales de entrada es así y su corriente de entrada es así. Terminales de salida es así y su corriente de salida, algunos libros la establecen así, otros la establecen entrando, ¿sí? No importa, eso no es mucho problema. El chiste es que estas son las variables de salida, estas son las de entrada. Y si este es un amplificador, la mejor manera de caracterizar a un amplificador es identificar al amplificador desde la entrada e identificarlo desde la salida. Desde la entrada, este amplificador se aprecia así. Desde la entrada, este amplificador, la fuente que se conecta aquí, lo mira como si fuese un resistor. Y desde la salida, la fuente que se conecta, o la carga que se conecta aquí, el elemento que se alimenta de este voltaje, lo va a ver. Si yo pongo una resistencia, esa resistencia que se alimenta de este voltaje, lo va a ver como si fuera una fuente de voltaje con una resistencia, o una fuente de corriente con una resistencia. Como este es un amplificador de corriente, me faltó eso, ¿no? Como es un amplificador de corriente,
Entonces el elemento que se conecta aquí se busca nutrir no tanto de voltaje sino de corriente, porque este es un amplificador de corriente. Ese elemento que se conecta y se busca nutrir de una corriente va a mirar al amplificador como si fuera una fuente de corriente, lo va a ver como una fuente de corriente. Entonces aquí lo va a ver así, como si tuviera una fuente de corriente con su resistencia interna. Estas terminales son estas terminales donde se mide el voltaje V0 y se entrega la corriente I0. Estas terminales son estas terminales donde se recibe el voltaje VI y entra la corriente II. ¿Sí? Todo esto es el modelo del amplificador. Como está relacionada la entrada con la salida, siempre se establece una conexión entre la entrada y la salida. ¿Sí? Más aún en estos dibujos, en estos esquemas de formas de conectar al transistor, donde si ustedes se fijan, la entrada y la salida es el mismo cable, la entrada y la salida es el mismo cable, y lo mismo acá, o sea, la entrada y la salida es el mismo cable, ¿sí? Entonces aquí pues es algo así, ¿no? La entrada y la salida llevan la misma terminal. Entonces quiere decir que cualquiera de estas formas de conectar al transistor se debe poder representar de esta manera, porque lo vamos a interpretar como un amplificador de corriente, ¿sí? Se debe poder conectar de esta manera. Y en este modelo que tenemos aquí, que lo voy a encerrar, ¿sí? Hagan de cuenta para poder verlo como una caja. ¿Sí? Entonces, esta caja es esta caja, el amplificador. Visto desde la entrada por la fuente VI, se ve como una resistencia, y esa resistencia de entrada en el transistor, esa resistencia de entrada en este modelo, ¿sí? Esa resistencia de entrada pues tiene un nombre, ¿no? O sea, le debemos asignar una letra que le identifique. Ahorita le voy a poner nada más RIN, resistencia de entrada. A cualquier elemento que se conecta a la salida del amplificador lo va a ver como una fuente de corriente, así. Entonces esa fuente de corriente tiene resistencia de salida. Aquí hay una resistencia de salida, Rout, ¿sí? Una resistencia de salida. Se ve muy pequeña y muy poco clara, ¿no? Entonces ¿no? Una resistencia de salida. Y esta fuente tiene un efecto de amplificador, o sea, va a ser como una ganancia en corriente, algo así, por la corriente que está entrando. ¿Sí? AI sería el factor de amplificación de corriente. ¿Cuántas veces va a multiplicar la corriente que entra? Algo como lo que pasaba con la ecuación del transistor. ¿Se acuerdan? Lo acabo de plantear, que es IC igual a beta IB. Esa es una ecuación, ¿no? En esta ecuación, el factor de amplificación, AI sería la beta, IB sería la entrada, IC sería la salida, la corriente de salida, que va a ser algo como lo que tenemos
por acá. Entonces, este sería, digamos que, una manera de ver a cualquiera de estas conexiones, de cómo se configura el transistor. Esta es una manera de verlo, como una fuente de corriente controlada por corriente, ¿sí? Una fuente de corriente controlada por corriente. Pero esta fuente de corriente tiene su propia resistencia de salida, y tiene además el modelo una resistencia de entrada, que es la que captura la corriente que se va a amplificar. Así que este modelo del transistor se adopta para cualquiera de estas conexiones que tenemos aquí, ¿sí? Voy a borrar esto, pero que no se les olvide, que quede presente cómo debemos de ver estas configuraciones, ¿no? Son configuraciones: base común, colector común y por allá la emisor común. Entonces, este es el modelo que vamos a interpretar como un amplificador. Ahora, como estas son las conexiones, la forma en que se conecta un amplificador, las formas de configurarlo, son las tres tipos de configuraciones que hay. Nos vamos a remitir solamente a una de ellas. Por ejemplo, voy a hacerlo con esta, voy a ejemplificar esta. Y la otra pues va a ser semejante, con algunas modificaciones en las polaridades nada más. Inversión de la polaridad, inversión de las corrientes, ¿sí? Pero en sí van a ser muy semejantes lo que platique para esta que lo que pasa con esta. Entonces, fíjense cómo tengo tres formas de conectar al transistor: emisor común, colector común, base común. Cada una de ellas tiene sus propias curvas características que le son útiles, ¿sí? Borro aquí. Y dejo solo las configuraciones con transistor NPN. Con transistor PNP es similar. Pongo siguiente comentario. Existen tres curvas características para cada configuración. Hay tres curvas características para cada configuración, para cada una de ellas. Son las curvas características de entrada. 2, las curvas características de transferencia. Y 3, las curvas características de salida. Entonces, cada configuración de estas tiene tres tipos de curvas, pero
yo aquí señalé, existen 3 curvas características. Me refiero a 3 gráficos diferentes de variables, de pares de variables, ¿sí? Cada gráfico en realidad se compone de muchas curvas. Cada gráfico se compone de muchas curvas, ¿sí? Por eso le llamo curva características de entrada. Le puede haber puesto así nada más curva característica de entrada, quitando la S aquí y dejar solo en singular curva característica de entrada, curva característica de transferencia y curva característica de salida. Dependiendo de cómo nosotros, qué componentes rodean al dispositivo y qué voltaje se le está aplicando, entonces se puede decir que va a existir solamente una curva así. Va a existir solo una curva característica de entrada, una de transferencia y una de salida. ¿Por qué son útiles estas curvas? Porque cada una de esas curvas nos va a dar la información que requiere el modelo del amplificador, del amplificador que representa este transistor. Este transistor representa un amplificador de corriente. Entonces, cada una, voy a repetir el dibujo del modelo que va a reemplazar a cada configuración. Esta va a reemplazar a esta forma, pero voy a hacer una corrección. Vean cómo la corriente de entrada es así, entonces sería esta, así. Esta corriente viene a ser esta, mi corriente de base, así. La corriente de salida, vean cómo entra, viene así, y C, la corriente de salida. Eso me obliga a que esta fuente tenga que llevar sentido contrario. Viene así, esta fuente debe ser así. El voltaje que entra aquí sería este. El voltaje que sale acá sería este. La resistencia de entrada, que representa la resistencia de la base emisor, acá recibe un nombre, se llama, en los libros de texto, le llaman RPi. La resistencia de salida, que corresponde a estas terminales, la resistencia que sale, que contiene esta fuente controlada, esta resistencia que corresponde a estas dos terminales, se llama R0. Como la corriente que sale es IC y la entrada es IB, y nosotros vimos que esa relación es así, IC igual a beta IB más beta más 1 y C0, a nosotros nos interesa esto, esa parte, ¿sí? O sea, nosotros vimos que esta ecuación es la ecuación que me dice que IC es corriente de salida, como esta, y B es corriente de entrada, como esta, así como la configuración, ¿no? IC es corriente de salida y B es corriente de entrada. Entonces el factor de amplificación es beta, así que aquí sería beta veces la corriente
de entrada, ¿sí? Beta veces IB. Este factor, esta beta es el factor de amplificación. R0 es la resistencia de salida del transistor, Rpi es la resistencia de entrada. Estos tres datos que están aquí, que voy a poner aquí abajo, se alcanzan a ver en el dibujo, es este dato que es Rpi, el otro que es beta y el otro que es R0. Estos tres datos que están aquí abajo y están en el modelo, ¿sí?, salen de estas curvas. La curva de entrada sirve para obtener este dato, Rpi, así que aquí lo pongo como el dato que aporta las curvas de entrada. La curva de transferencia, su nombre lo dice, es la transferencia de la entrada a la salida, lo que sería esto, de la entrada a la salida. Esa curva de transferencia aporta este otro dato, que es la beta, el factor de amplificación. Así que esta curva aporta el factor de amplificación. Y esta otra curva de salida, su nombre lo dice, es la curva de salida, es que se refiere a estas terminales, esa aporta esta resistencia, la resistencia de salida. La información de cuánto vale este valor es resistencia de salida. Entonces, las curvas del transistor son tres tipos de curvas. Pero no es solo una curva, en realidad son muchas curvas que puedo tener aquí de entrada, muchas, dependiendo de cómo sea el voltaje y las componentes que rodean al dispositivo, ¿sí? Pero una de ellas, una sola curva de entrada, me da el valor de la resistencia que está representando estas terminales. ¿Cómo se mira? La curva de transferencia, que es otra familia de curvas o otro tipo de curvas, es la curva que contribuye con el factor de amplificación. Y esta otra curva, que es la de salida, es la curva que contribuye con el otro dato del modelo, la resistencia de salida. Entonces, para este transistor, nosotros lo visualizamos como como una fuente de corriente controlada por corriente. ¿Sí? Esta es una fuente de corriente controlada por esta corriente, que es la corriente de entrada, la corriente de base. ¿Sí? Y la corriente de salida, pues se compone de esta corriente, beta IB, como está aquí, más una fuga. Esa fuga, digamos que está implícita en esta fuga que puede haber aquí. Aquí puede haber una fuga, ¿no? Y C sería esta más esta. Dos términos que, digamos, aparecen más o menos así, ¿sí? Es la manera de verlo. Pero para no confundirlos, porque los libros no acostumbran a explicarlo de esa manera, la mayoría de los libros simplemente desprecian este término, lo desprecian y nada más dejan así. Entonces dan a entender que esta corriente es directamente este valor, pero no es tan cierto, puesto que aquí hay una resistencia, ¿no? Ahora, cada configuración tiene sus propias familias de curvas. Así, esta configuración tiene también sus propias familias de curvas. Tiene curvas de entrada, curvas de transferencia y curvas de salida. Las curvas de entrada van a hablarme de la resistencia de entrada entre la base colector. Las curvas de entrada. Las curvas de transferencia, como esta, me van a hablar del factor de amplificación que hay entre esta y esta, la corriente de emisor y la corriente de base. ¿Sí? Y las curvas de salida me van a hablar de la resistencia de salida entre estas dos terminales, colector y emisor, que viene a ser lo mismo que acá, colector y emisor. Así que me van a dar en esencia la misma resistencia de salida,
pero no me van a dar la misma resistencia a la entrada, porque acá es base emisor, acá es base colector, ¿sí? O sea, son curvas diferentes a la entrada. A la salida son curvas semejantes, estas dos configuraciones, porque las dos son colector-emisor, colector-emisor. Así que estas curvas de salida son, se puede decir que las mismas para estas dos configuraciones, ¿sí? Eso por ese lado. Esto es lo que en esencia me interesa que quede claro ahorita, ¿no? Cada configuración tiene su propia tres tipos de curvas. Cada configuración. Esta tiene sus propias tres tipos de curvas que se le pueden determinar, experimentalmente se pueden sacar, la vamos a hacer en laboratorio, ¿sí? Y esta otra configuración, la base común, pues también tiene sus tres tipos de curvas, ¿sí? Tiene sus curvas de entrada, sus curvas de transferencia y las curvas de salida. Entonces, igual esas tres curvas me van a dar datos de del modelo del amplificador que representa este. Pero ahorita nos estamos concentrando en el primero, ¿sí? Entonces, voy a continuar con este. Y ahorita nos olvidamos del colector común y del base común. Estamos en el emisor común. Existen tres curvas características para cada configuración. La curva característica de entrada. Entrada. Esta curva es así. Acuérdense cómo es la curva del diodo. El eje horizontal, aquí, curva característica de entrada, ¿no? O sea, ¿cómo es la curva de un diodo? Porque las curvas de entrada son las de esta unión base-emisor. Es un diodo. Entonces, la curva de un diodo, pues ya la conocemos, es así, hace este movimiento. Es la curva de un diodo. Esa misma es la curva de entrada, porque aquí hay un diodo, o sea, entre la base emisor es un diodo. Así que estoy graficando las variables de un diodo, se puede decir. El voltaje base emisor es el voltaje de ese diodo. La corriente de base es la corriente de ese diodo. Entonces, esta sería corriente del diodo contra voltaje del diodo, o sea, voltaje base emisor, corriente de base, ¿sí? Son las curvas características de entrada, ¿sí? Pero esta es una curva. Estas curvas se obtienen fijando el voltaje, pero esperen tantito más para dejarlo en claro. Estas curvas se obtienen fijando un voltaje acá, en esta terminal. O sea, nosotros aquí lo que hacemos es conectar una fuente de voltaje que va a ser el voltaje colector a emisor. Esta fuente es variable, se ajusta. Ajustamos esa fuente a un valor, ¿sí? Y lo dejamos fijo. Cuando lo dejamos fijo y empezamos a variar la corriente de base y el voltaje base emisor, nace esta curva. Esta curva entonces está dada para un voltaje de colector emisor. Si yo aumento o disminuyo este voltaje, entonces esta curva se va a mover. Así que puedo decir que esta curva es para un voltaje, y si cambia el voltaje, pues va a haber otra curva. Si cambia el voltaje, va a haber otra curva. Imagínense así, son tres curvas para tres voltajes colector emisor diferentes, ¿no? Entonces,
por ejemplo, esta que está aquí puede ser para un colector emisor de 1, esta otra de acá puede ser para un voltaje colector emisor, por ejemplo, de 10 volts, y esta otra para un voltaje colector emisor de 20 volts. Entonces, la curva en realidad es la misma curva, pero se empieza a mover a medida que el voltaje cambia. Si el voltaje es distinto, se ve en distinta ubicación, ¿sí? Así que se puede decir que es una sola curva o es una familia de curvas, depende de qué voltaje, ¿no? Yo puedo tener infinidad de voltajes y tendría infinidad de curvas, pero cuando estoy operando al transistor, cuando lo estoy operando, solamente le estoy aplicando un solo voltaje. Quiere decir que solamente va a haber una curva, solamente una de las curvas va a aparecer, ¿sí? Por eso le llamo aquí curva característica de entrada, ¿sí? Entonces, puede haber varias curvas, pero solo una de ellas es la que va a aparecer cuando estoy polarizando al transistor. Es solamente una de las curvas. Entonces, puede pasar algo como eso. O sea, tengo una sola curva. La pendiente de esa curva es el inverso de la resistencia de esa unión, de la resistencia que hay aquí a la entrada. Entonces esta pendiente es el inverso de Rπ, la resistencia del modelo que tenemos acá, ¿sí? Esa es la curva característica de entrada. Y me está reflejando el comportamiento de un diodo, porque es lo que hay aquí. Hay un diodo. La otra curva de transferencia, como su nombre lo dice. Entonces, curva característica de transferencia. ¿Sí? En el caso que acabamos de ver de la curva característica de entrada, si el voltaje cambia, si este voltaje colector emisor cambia, esta curva se va a mover hacia arriba o hacia abajo y va a cambiar el valor de la resistencia a Rπ. Así que este valor no es un valor fijo. El valor Rπ del modelo, este valor Rπ, pues va a depender del voltaje colector emisor que estemos aplicando. Si el voltaje es distinto, la resistencia Rπ va a ser diferente, porque la curva se va a acostar o se va a elevar, ¿sí? Ahora, la curva de transferencia. La curva de transferencia es la relación entrada-salida, así que sería algo así: entrada contra salida. Entrada es la corriente de base, es la entrada, la salida es corriente colector, ¿sí? No es gráfico de voltaje de entrada, voltaje de salida. Los voltajes en el transistor no son tan relevantes como las corrientes. Las corrientes son, digamos que, las protagonistas aquí. Entonces, la corriente de entrada contra corriente de salida. El gráfico de esto me va a dar una línea así. Esa línea no empieza en el origen. Cuando la corriente de base vale 0, la corriente de colector arranca en un valor. ¿Qué valor es ese? De acuerdo a la ecuación que tenemos, es beta veces IB más beta más 1 veces y C0. Entonces, este valor beta más 1 veces y C0 es ese valor con el que empieza. Pero para no escribir todo esto, le llamamos corriente de colector a emisor, subíndice 0, ¿sí? Así, es la corriente de colector a emisor. Y tomamos este 0, este es un 0, lo tomamos
como la definición de corriente de colector emisor a emisor cuando la corriente de base vale 0. ¿Sí? Este 0 se refiere a este 0. Entonces, en ese momento aquí tenemos la corriente IC E0. Este valor es el que aparece ahí. A medida que la corriente de base empieza a crecer, este término hace acto de presencia y entonces la corriente colector empieza a crecer, empieza a elevarse desde este valor. ¿Sí? Es una recta, hacen de cuenta, ¿no? Es una recta y este es el cruce con la ordenada, así. Entonces, este va a empezar a crecer a medida que la corriente de base aumente. Aumenta la corriente de base, pues aumenta la corriente de colector. ¿Sí? La pendiente de esta, su pendiente, es directamente la beta. Así que la pendiente de esa recta es la beta. Ahora, las curvas reales no son exactamente una recta. En realidad empieza a bajar su pendiente poco a poco, ¿sí? Empieza a hacer esto. Así que la curva real en realidad no se ve exactamente así. Se ve un poquito de esta forma, así. A medida que la corriente aumenta, esto empieza como a descender. ¿Sí? Esta va a ser entonces la curva de transferencia. Pero la mayoría de los libros la toman como si fuera aproximadamente lineal. O sea, dicen, bueno, así, lo tomamos así como si fuera una línea recta, ¿no? Entonces, la voy a dejar así para facilitar nuestro análisis, la voy a dejar como una línea recta. Esta es la curva de transferencia. Este dato me da la beta que corresponde a la fuente de corriente controlada en el modelo, ¿no? Entonces, esta pendiente me da este dato, el factor de amplificación de la fuente. ¿Sí? La tercera curva, que es la curva de salida, la curva característica de salida. Bueno, esa curva le voy a poner acá. La curva característica de salida. Si ustedes se fijan, las variables de salida de la configuración son IC y BCE, son las variables de salida. Esas son las variables que deben aparecer en el plano de la curva, en los ejes de la curva. Entonces aquí debe aparecer corriente de salida contra voltaje de salida. Una aclaración que no di referencia a esta. ¿Sí? Esta también, la curva característica de transferencia, también no es una sola, se puede decir, ¿no? O sea, también va a variar esa curva de transferencia dependiendo del voltaje, bueno, no se alcanza a ver, el voltaje colector emisor como acá. O sea, esta está dada a un voltaje colector emisor. Bueno, pues esta lo mismo, o sea, esta curva está dada a un voltaje colector emisor, ¿sí? O sea, depende de un voltaje. Si el voltaje colector emisor cambia, esta se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Si el voltaje aumenta, sube. Si el voltaje disminuye, baja. Se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Así que podemos estar hablando para otro voltaje de una línea hacia arriba o más arriba, ¿sí? O más abajo. Así que va a haber una para cada voltaje.
Como nosotros no vamos a estar aplicando mucho voltaje colector emisor, en realidad el voltaje directo que se aplica al transistor es un solo voltaje, entonces solamente va a haber una sola línea, y una sola línea me va a dar un solo valor de beta. Así que podemos decir que aquí esto es nada más las posibilidades que pueden ocurrir para distintos voltajes. En este caso, en el caso de las curvas de salida, también la curva toma esta forma. Esta es la curva característica de salida del transistor. Es una curva que de inicio tiene una pendiente muy elevada y después tiene una pendiente casi constante. Cada vez es más o menos se aplana un poco, pero esta curva corresponde a un solo valor de corriente de base. Aquí también esta curva, como las anteriores, acá las anteriores dependen del voltaje colector emisor, ¿sí? Voltaje colector emisor. Ahora esta curva va a depender no del voltaje colector emisor, sino va a depender de cuánta corriente de base estamos aplicando. Entonces esta curva va a corresponder a un solo valor de corriente de base, ¿sí? Si la corriente de base sube, entonces la curva se va hacia arriba, así hace esto. Si la corriente de base sube, ¿sí? O sea, este es para IB, que sube, pues la curva se desplaza hacia arriba. Si la corriente de base baja, esta curva hace esto. Cuando baja, esta flechita que les pongo aquí es para indicar que la corriente bajó, y esta que va hacia arriba, esta flechita que apunta hacia allá, es para indicar que la corriente sube, ¿no? Cuando la corriente sube, esta línea se desplaza hacia arriba. Si la corriente baja, la línea baja. Pero solamente va a haber una curva, una sola curva, que va a estar ahí para una corriente directa que se va a estar aplicando al transistor, ¿sí? Es para la corriente directa. Entonces, si hay muchas corrientes, serían muchas curvas. Hay una familia de curvas aquí para muchas corrientes. En este caso, solamente estoy trazando una de las curvas. Y vamos a ver aquí qué dice. Voy a hacer unos comentarios acá, ¿sí? El primero dice, en esta, la corriente del colector es fuertemente dependiente de el voltaje colector emisor para voltajes pequeños. O sea, cuando el voltaje colector emisor es pequeño, como aquí, o sea, en este espacio, más o menos por acá, ¿sí? En este pedacito, el voltaje es pequeño, este voltaje. En ese espacio, si se mueve tantito el voltaje, la corriente sube o baja mucho. Entonces, tiene mucha dependencia la corriente del voltaje. Esta corriente depende mucho del voltaje en este espacio. Después de que supera ese espacio donde las pendientes son elevadas y llega a la zona donde las pendientes son más bajas, entonces para voltajes colector emisor mayores al voltaje de
de rodilla, o sea, donde dobla, ¿sí? Para voltajes encima de este valor del voltaje de rodilla, la corriente colector se vuelve casi independiente de el voltaje colector emisor. ¿Sí? Ya no depende mucho, tantito, aunque aumente mucho este voltaje, la corriente sube muy poco, ya casi no sube, entonces ya no hay tanta dependencia, esta corriente ya no depende tanto de este voltaje, pero en cambio sí depende de la corriente de base. En esta zona es donde más se nota esa dependencia, ¿sí? O sea, pero la corriente colector se vuelve muy dependiente de la corriente de base. Si la corriente de base sube o baja, entonces la curva se va a subir o a bajar, va a estarse moviendo con las variaciones de la corriente de base, y eso va a hacer que al subir y bajar, en este punto, imagínense que estamos aquí, estamos ubicados aquí, entonces si se mueve hacia arriba, acá está, si se mueve, si está aquí y baja, la corriente de colector baja, ¿sí? Si baja. Si sube a este punto, la corriente sube, o sea, aquí la corriente va a subir. Entonces, IC se vuelve muy dependiente de la corriente de base, como ocurre en esta ecuación, en la ecuación de el transistor. Describe este comportamiento, esa dependencia describe esta relación. A medida que la corriente de base salta, tiene un incremento de aquí a acá, ese incremento, la corriente de base, la corriente de colector pues también tiene un incremento, un delta IC, ¿sí? Acá hay un incremento, un delta IB, corriente de base, pues acá se observa un incremento de corriente colector. La relación entre este incremento y este incremento me va a dar el valor de la beta del transistor, pero no es necesario, ya tenemos la curva de transferencia para sacar esa beta, ¿no? No me interesa tanto sacarla a partir de aquí. Aquí lo que me interesa es el tercer dato del modelo, que sería la resistencia de salida. Entonces voy a borrar todo esto y voy a redibujar la curva característica de salida. La pendiente de la curva aquí me queda un poco elevada. Esta pendiente es igual al inverso de la resistencia de salida. Entonces, eso es la aportación que hace esa curva. Pero, más que nada es de aquí para acá, ¿sí? De aquí para acá, esta pendiente es el inverso de la resistencia, porque es en esta zona, en la zona donde se aplana, donde se hace casi plana, donde el transistor funciona como un amplificador. Así que ese dato R0 que tenemos aquí, esta R0, pues lo tenemos acá, ¿no? O sea, ahí está, es este R0 que está aquí, del transistor. Este valor de beta, pues lo sacamos de aquí, de la curva de transferencia. Y este valor de Rpi que tenemos acá, este Rpi, la resistencia de entrada del modelo, ¿sí? Lo sacamos de la curva de entrada, y entonces ya tenemos
nuestro modelo que representa al transistor como un amplificador de corriente, ¿sí? Hasta ahí dejamos este video. Esas son las curvas características de cada configuración. Todavía hay más que decir de estas curvas, principalmente más que nada de las curvas de salida, que todavía tienen mucha más información que darnos. Aquí solamente hemos recogido un solo dato de ellas, que es la resistencia de salida, pero las curvas de salida nos explican el proceso de amplificación del transistor cuando ya se usa como un amplificador de voltaje, también cuando se usa para hacer amplificadores de voltaje o de corriente. Estas curvas son importantes, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver en videos posteriores, pero aquí ya tenemos las tres familias de curvas, y esas familias de curvas que están ahí, de entrada, de transferencia y de salida, estas se pueden sacar con el equipo de laboratorio en un transistor y ver cómo salen, y de cada una de ellas se puede sacar estos datos: Rpi, beta y R0, ¿sí? Esos tres datos se pueden sacar. Bueno, ahí dejamos este video. Gracias.